Buenas noches, profesora. Me presento, soy Mirna Barraza y hoy les presentaré mi trabajo de embriología básica. La formación de gametos. La formación de gametos yo lo encuentro la parte fundamental a la hora de estudiar embriología, ya que, como destaco en este párrafo, lo considero lo más importante para la formación de la nueva vida, ya que sin esto no se lleva a cabo nada, y ellos son los que llevan la molécula de ADN, que al fin y al cabo todas las especies, al reproducirse, es que nuestro ADN prevalezca. Por eso es tan importante para la célula tener guardada esta información genética o este material genético dentro de una membrana plasmática, pero además dentro de una membrana carioteca. Y aquí destaco algo que vivimos en su clase, que todavía lo recuerdo muy bien, de proteínas, es que, como usted indica, las primeras etapas no se toman mucho en cuenta, pero son las que llevan el papel fundamental, y en este caso de la formación de gametos, a la hora de concebir la nueva vida o el nuevo ADN. ¿Cómo se forman los gametos? Mediante el proceso de gametogénesis, y en este caso, al hablar de gametogénesis, considera la formación de los gametos masculinos y femeninos. El gametogénesis se divide en dos partes. La parte masculina, o sea, el gametogénesis masculino, también conocido como espermatogénesis, que le corresponde a los hombres, y la gametogénesis femenina, que les corresponde, que es conocida como ovogénesis. ¿Por qué considero que la formación de gametos es lo más importante a la hora de hablar sobre formación de nueva vida o de nuevo material genético? Ya que si alguna de estas dos falla por algún motivo, la pareja no va a poder tener un hijo. Debido a cualquier factor ambiental o interno o genético, si falla la espermatogénesis, no va a poder fecundar con el ovocito. Y si falla la ovogénesis, el espermatozoide no va a poder fecundar con el ovocito. Por eso es tan importante aclarar el punto de la formación de gametos. Yo encuentro que es lo más importante a la hora de hablar sobre embriología. La espermatogénesis. Esto, lo que quiero resumir aquí, es que la espermatogénesis, como dice la teoría celular, toda célula viene de una célula procedente. Y así va una reacción en cadena hasta que termina con la formación de los espermatozoides listos para fecundar el ovocito. Pero también voy a dar unos puntos claves que son importantísimos a la hora de hablar de la espermatogénesis. Aquí puse unos puntos muy importantes. La espermatogénesis, muy resumida, es el proceso mediante que el hombre tiene para formar los espermatozoides. Y como nos dice la teoría celular, toda célula viene de una célula precedente. Es que esto es un proceso en cadena de división celular hasta que termina en los espermatozoides listos para ir y fecundar al ovocito. Estos son detalles muy importantes que es muy claro mencionar en la espermatogénesis, como que esta ocurre en los testículos y, para ser específicas, esto ocurre en los túbulos seminíferos. Se inicia en la pubertad y en condiciones normales dura para toda la vida del hombre. La ovogénesis. Como podemos ver, la ovogénesis es el mecanismo que tiene la mujer para formar el ovocito y para que éste sea fecundado por un espermatozoide. A diferencia de la espermatogénesis, la ovogénesis es demasiado complicada. Es muy enredada y es muy complicada de resumir, tan resumido como lo voy a hacer, pero al fin y al cabo, igual que la teoría celular, toda célula, por ejemplo esta célula 2, viene de una célula precedente y esta célula viene de una célula precedente. O sea, sigue la estructura de la teoría celular. Al fin y al cabo, así muy resumido, la ovogénesis es el mecanismo que tiene la mujer para producir el ovocito. Y este mecanismo es demasiado difícil. Es más complicado que el del hombre y definitivamente no acabaría el video muy rápido si lo explicara en detalle. Pero aquí puse algo muy importante que es primordial a la hora de hablar de ovogénesis. Por ejemplo, la ovogénesis comienza antes del nacimiento y queda detenida hasta la pubertad. O sea, lo que nos quiere decir en este texto o en este párrafo, sino que cuando nosotros estamos en el nacimiento desarrollamos ovogénesis y que esta queda detenida durante todo el periodo de la niñez, pero se reanuda, como aquí sale, en la etapa de la pubertad. A partir de esto, la mujer nace con una cantidad específica de folículos, que son ovocitos rodeados por células foliculares, de los cuales solo algunos continuarán su desarrollo
que se concretará solo si se produce la fecundación. La fecundación, la etapa más importante para la unión de los dos gametos. Aquí, como podemos ver, este es el aparato reproductor femenino. ¿Y dónde ocurre la fecundación? Ocurre en la tercera parte del oviducto. Este es el proceso que se llama ciclo ovárico o ciclo ovárico. Este proceso que señala aquí describe el ciclo ovárico, que es la formación del ovocito hasta que es liberado. Y aquí pueden ocurrir dos cosas en el aparato reproductor femenino: que el ovocito sea liberado, se encuentre con un espermatozoide, unan sus núcleos, o sea, unan sus membranas y por ende sus núcleos y formen una nueva vida. O puede ocurrir que este ovocito espere al espermatozoide y nunca llegue. Entonces se va a desplazar por todo el oviducto, va a llegar aquí y va a ocurrir que el ovocito va a raspar todo el endometrio. Y ese proceso se conoce como menstruación. Este es un dato muy importante que quise destacar aquí, que es en el proceso de fecundación, o sea, cuando el espermatozoide entra, viaja y se encuentra con el ovocito, y llega a su membrana y ocurre la fecundación. Ahora entraremos en detalle. Pero este es un dato muy importante que es un dato muy relevante. A pesar de que son varios espermatozoides los que se encuentran con el ovocito, solo uno de ellos podrá fecundarlo. El primer acontecimiento que ocurre luego que el espermatozoide se une con que se junta con el ovocito, es que ocurre la penetración de la corona radiada. El ovocito, para poder desplazarse, tiene como una corona, que es como literalmente se llama corona porque se parece a una corona, así que es súper fácil de ejemplificar. ¿Y qué se necesita para que ocurra esta penetración de la corona radiada? Se necesita el espermatozoide, o sea que sí o sí, para que sí o sí el ovocito desprenda la corona radiada, o sea que desaparezca esto, sí o sí necesita un espermatozoide, como podemos ver aquí. Y lo interesante es que los demás espermatozoides ayudarán a atravesar las barreras que protegen al gameto femenino. ¿Qué barreras protegen al gameto femenino? La membrana plasmática, algo que todos sabemos que actúa como una barrera, y la corona radiada. Entonces, aquí en el segundo punto es muy importante. Esta se conoce como la reacción acromosómica. El ovocito reconoce al espermatozoide que es de la misma especie para poder reproducirse. Por ABC motivo, un ovocito se junte con un espermatozoide de un chimpancé, este no va a poder fecundarlo, ya que por esta reacción hay casos de distintas especies que fecundan el ovocito, como puede ser el del caballo y de la mula, ya que tienen un parentesco en común. Y ese tema es dirigido a la evolución, y yo vengo a hablar sobre embriología. Cuando desaparece la membrana que cubre el acrosoma, estamos hablando de esta fase 2. O sea que está a punto de fusionarse sus membranas. Y aquí el punto 3, la fusión de membranas. Producto de la reacción acrosómica, una de las vesículas del ovocito, llamadas gránulos corticales, se rompe y libera su contenido, el que reacciona con la zona pelúcida, haciéndola impenetrable, lo que impide que ingresen otros espermatozoides. Este gráfico o este dibujo representa antes de que el cigoto inmigre al útero y se empieza a desarrollar ahí mejor y tenga más espacio, y ya es visible el embarazo. Pero este es excelente para representar lo que voy a decir todo aquí. Bueno, voy a tratar de resumirlo mucho porque es mucha materia. Aquí tenemos el ciclo ovárico. Aquí tenemos la fecundación. Después tenemos el cigoto
que es cuando se unen los dos núcleos y sale el nuevo ADN. Aquí tenemos la segmentación, hasta que ocurre 8 células. Y aquí tenemos la mórula. Como pueden ver, de la fecundación hasta la mórula, el cigoto comienza a experimentar múltiples divisiones. O sea que aquí tenemos ya el camino para migrar a la célula y que se dirija, o sea, sí, al que migre la célula y se dirija. Este es un dato muy importante. Como podemos ver en este dibujo, este es el proceso de implantación del embrión humano. Aquí tenemos muy bien diseñado y muy bien dibujado el proceso de el ciclo ovárico, la fecundación, la unión de ambos núcleos. Empieza a haber múltiples divisiones de esta misma célula, que por ende de este mismo núcleo, hasta que tenemos una mórula de 16 células. Y tenemos al blastocito, que alrededor duplica el número de células a la mórula. Y ya tenemos en vista el embrioblasto y el trofoblasto, que posteriormente el trofoblasto formará la placenta y el embrioblasto al embrión. Implantación del embrión humano. Este es el proceso que describí anteriormente, pero con un gráfico nuevo que representa los días que pasan hasta que la célula ya va al endometrio. Precisamente su función es que el embrión se adhiera al endometrio. Todo ese proceso pasa para que... Y lo que voy a destacar es que el corión me llamó mucho la atención porque es la membrana que permite el intercambio de sustancias entre la madre y el embrión y secreta la hormona gonadotropina coriónica. Y esta es la que mantiene el cuerpo lúteo durante los primeros 3 meses de gestación. Este es un dato muy importante que lo destaqué. La imagen, y aquí viene ya la placenta y un poco ya a desarrollarse el embrión, más la placenta, lo que nos cubre del medio de la madre y nuestro cuerpo. Bueno, estos son datos muy importantes que hay que tener en cuenta de la placenta. La sangre materna y la del embrión nunca se tocan o nunca se mezclan. Aquí está la función de la placenta, que básicamente la función de la placenta es que permite el intercambio de oxígeno, nutrientes y desechos entre la madre y el embrión. Y el cordón umbilical es la estructura tubular que conecta el embrión con la placenta. La placenta es súper importante porque sin esta y el cordón umbilical, por ende, la placenta y el cordón umbilical, sin estos, no podríamos tener nutrientes, ya que el feto es imposible, o el embrión es imposible que se desarrolle estando en un periodo de gestación súper crítico. La formación y maduración de los órganos. Esta es la etapa muy importante para el desarrollo del embrión o el feto, ya que literalmente se conoce esta etapa como organogénesis. Y está embarazos, procesos de cambio y desarrollo. Bueno, esta es una pregunta como súper de la materia porque es como de que nosotros desde una célula es como súper complejo imaginar que desde que una célula tan pequeña y tan diminuta podemos llegar a ser organismos totalmente funcionales y con razonamiento. Es algo totalmente genial de la naturaleza. Aquí es lo que divide a la etapa del embarazo, que es el primer trimestre. Corresponde del 1 a 3 meses. Estas son, bueno, lo que trata de decir aquí, en esta etapa el embrión es más susceptible de ser dañado producto de errores genéticos o mutaciones o deficiencias nutricionales de la madre y sustancias químicas como alcohol y drogas que ésta pudiera consumir durante el primer mes. Aquí viene un proceso muy importante, ya que si la madre consume sustancias que llegan a alterar el funcionamiento de la célula, en este caso la célula del hijo, como puede ser el alcohol o la droga, obviamente este presentará daños y a niveles estructurales pero muy grandes. Por eso es tan importante no consumir ninguna de estas sustancias
cuando estén en periodo de gestación. Durante el primer mes, las extremidades se empiezan a desarrollar incipientemente y comienza a latir el corazón. O sea que podemos definir que siendo un embrión ya puede tener latidos del corazón. Recordemos que un embrión es como algo súper pequeño. En el segundo mes surgen los vasos sanguíneos. Se inicia la formación del cerebro y los órganos internos. Al finalizar el tercer mes, el nuevo ser, ahora llamado feto, tiene unos 3 centímetros de largo. 3 centímetros de largo. Y posee todos sus órganos y se distingue sus genitales. O sea que del mes 3, si su pareja o la pareja quiere saber el sexo del bebé, ya se puede identificar. Aquí podemos ver el desarrollo embrionario más detallado y con todos los desarrollos embrionarios que suceden. Obviamente muy resumidos. Como podemos ver en el primer trimestre, o sea, la semana 1 y 12, el mes 1 y 3, los órganos del corazón, intestinos, páncreas, riñones, hígado, cerebro se encuentran en proceso de formación. O sea, ya este embrión se está formando para ser un feto. El segundo trimestre corresponde del mes 4 hasta el séptimo. Durante el cuarto mes comienza a funcionar el sistema digestivo del feto y sus articulaciones se empiezan a desarrollar. Además, ejecuta algunos reflejos como la succión del pulgar y en el quinto mes madura aceleradamente su sistema nervioso. Sus párpados están fusionados y le comienza a crecer el cabello en la cabeza y aparecen cejas y pestañas. La madre ya puede sentir los movimientos corporales del feto. Durante el sexto mes se separan los párpados y los pulmones están desarrollados, pero no son totalmente funcionales aún. Hacia el fin de esta etapa el feto mide unos 30 centímetros de largo. O sea, si en el primer trimestre medía unos 3 centímetros, aumentó en 3 meses, creció 27 centímetros. Que durante esta etapa se comienza a llamar feto. Aquí podemos ver gran parte de las articulaciones y huesos han comenzado a formarse. La piel se encuentra protegida por un pelo fino y una sustancia cerosa. La madre puede percibir los primeros movimientos del feto. El cerebro empieza a experimentar un crecimiento acelerado. Las cejas y pestañas están formadas. El feto abre sus ojos y parpadea. Es como si estuviera practicando. El tercer trimestre y el último. En el séptimo mes, el feto escucha sonidos y responde a ellos con movimiento. Asimismo, maduran considerablemente sus órganos. Los bebés que nacen en esta etapa, o sea, en el primer trimestre se llamaban embriones, en el segundo trimestre se llamaban fetos y aquí ya se puede considerar un bebé, ya que existen casos de bebés prematuros de 7 meses. Los bebés que nacen en esta etapa requieren cuidados especiales, como una incubadora, pues aún hay órganos como los pulmones que no están del todo desarrollados. Posteriormente, en el octavo mes, casi todos sus sistemas se han desarrollado. Si nace en este periodo requerirá menos esfuerzos para adaptarse al medio. Y finalmente, en el noveno mes, todos sus órganos son funcionales y ya le permite vivir afuera del vientre materno. Al nacer, la mayoría de los bebés presentan unos 50 centímetros de largo. O sea, si en un embrión creció de una célula a 3 centímetros, en el feto aumentó ese tamaño por 27 centímetros, o sea que mide unos 27, o sea unos 30 centímetros, midiendo unos 30 centímetros, cuando es un bebé, o sea, en el noveno mes, lo normal es que mida 50 centímetros. O sea, una diferencia de 20 centímetros que creció en 3 meses. Este proceso es muy rápido, yo encuentro que es muy rápido porque se desarrollan demasiadas cosas que son fundamentales. Los desarrollos más específicos en el tercer trimestre,
que es de la semana 28 a la semana 38. El feto responde con mayor intensidad de estímulos fuera del útero, como los sonidos. El feto presenta ciclos de sueño, mantiene sus ojos abiertos al estar despierto y los cierra cuando duerme. Los huesos crecen y se endurecen. Se forma un gran número de sinapsis entre las neuronas. Los pulmones se desarrollan completamente. El feto se ubica en la posición cefálica, cabeza hacia abajo. ¿Y eso qué quiere decir? Que se posicione cefálica, que el feto ya está preparado o se está preparando, está poniendo la posición para salir del vientre materno y entrar al medio exterior. Pero este es el proceso final que marca la etapa de desarrollo de una célula hasta un bebé. Es algo impresionante. Estos son datos súper importantes. Lo normal es que cuando nacemos, si estamos en un periodo bueno, como el 9º mes, pesemos alrededor de unos 3 kilos o unos 4 kilos. Y nuestro corazón es capaz de bombear 1140 litros de sangre al día. Y es totalmente capaz de vivir fuera del vientre materno. Y me parece súper guau. Me parece súper llamativo de que todos pasamos y todos fuimos una célula. Y después estamos haciendo un video para biología. Entonces me parece súper llamativo ser una célula.